está actualizado. Hoy vamos a ver el sistema respiratorio y iniciamos con la primera parte del sistema digestivo. El sistema respiratorio o el aparato respiratorio comprende lo que son los pulmones y las vías respiratorias. Entonces esto incluye las fosas nasales, lo que es la tráquea, lo que es la laringe y la nasofaringe. Bueno, estas ayudan a distribuir el oxígeno a las células del organismo, de las cuales recogen el dióxido de carbono para ser expulsado. La realización de estas funciones entonces se hace a través de lo que se llaman los 4 fenómenos de la respiración, que son los siguientes. Tenemos el movimiento del aire hacia los pulmones y de ellos, que se conoce como la respiración y ventilación, el intercambio de oxígeno del aire expirado por el dióxido de carbono en la sangre, que es la respiración externa, el transporte de oxígeno y dióxido de carbono hacia las células y de ellas, que es el transporte de gases, y el intercambio de dióxido de carbono por oxígeno en la cercanía de las células, que es la respiración interna. La respiración implica lo que es la participación de un mecanismo de ventilación, que es la inspiración, la entrada de aire, y la expiración, que es la salida del aire. Y se produce con ayuda de estos 4 elementos. Ojo, esto es diferente a los fenómenos de la respiración. Esto solamente es para ayudar a entrar y sacar el aire, ¿cierto? Entonces tenemos la caja torácica o costal, los músculos intercostales asociados, el músculo diafragma y el tejido conectivo elástico pulmonar. La primera vía respiratoria, entonces tenemos la cavidad nasal. Esta está dividida en la mitad derecha e izquierda por el tabique nasal cartilaginoso, generalmente es un cartílago hialino, y óseo, ¿cierto? Que es el hueso. Cada mitad de la cavidad nasal está limitada en la parte externa por una pared ósea y una parte cartilaginosa de la nariz. Va a tener un epitelio olfatorio. El epitelio olfatorio, entonces, corresponde a un epitelio pseudoestratificado. Este, entonces, lo describen de la siguiente forma, que comprende 3 tipos de células fundamentales en el epitelio olfatorio: las células basales, las células olfatorias, que son unas neuronas bipolares, y unas células de sostén o sustentaculares. Bueno, acá tenemos entonces, lástima, esta fotografía está un poco rara, el epitelio no se ve muy bien, pero sí se ven los cilios al final. Mira, ahí se ven los cilios, a través del epitelio se ve cómo atraviesan unos conductos que llevan las secreciones hacia el exterior. En las fosas nasales, acá tenemos algunas glándulas secretoras en la parte de la lámina propia. La lámina propia es un tejido conectivo laxo con glándulas. Y vamos a tener también muchos fascículos de nervios, porque ahí llegan los nervios que se unen con las células, con las neuronas bipolares, ¿cierto? Entonces estos son fascículos de nervios cortados transversalmente. Eso ya los conocemos, ¿cierto? Ahí está lo que es el perineurio y cada uno de estos son los diferentes nervios cortados transversalmente. Bueno, puros axones en pocas palabras. Profe, ¿y en esa imagen se pueden ver las células de sostén? No, ahí es que está corto. Observe que se ve el corte transversal. Las células que deberían verse cilíndricas no se ven. Las neuronas bipolares tampoco se logran identificar. Acá lo único que observa es que le colocan cilios con vesículas olfatorias, ¿sí? Pero no describe nada más por la forma que quedó el corte histológico. Ahí no se logra identificar, pues, mayor cosa. Bueno, las células basales ahí sí cualquiera la identifica, pues son las del inicio nada más. Pero acá deberían verse cilíndricas, pero por la forma, como le digo, mire, por acá me alcanza a ver una. Por la forma en que quedó el corte, no se logra identificar. La siguiente, pues si encuentro una fotografía mejor de las fosas nasales, se las pasaré posteriormente. Tenemos la nasofaringe. La nasofaringe está recubierta en las regiones bucal y laringea por un epitelio escamoso estratificado. La lámina propia se conforma de un tejido conectivo laxo, adheso irregular vascularizado, que contiene glándulas y elementos linfoides. La lámina propia de la superficie posterior de la nasofaringe contiene amígdalas faringeadas. Bueno, esto no lo vamos a alcanzar a ver, pero igual las amígdalas faringeadas las vamos a ver como un sistema aparte cuando veamos el sistema linfático, que hace parte de ellas. Bueno, acá tenemos entonces una fotografía que tomé en el laboratorio, porque esta también es difícil conseguirla en los libros, de la nasofaringe, ¿ok?
Observen, acá sí se ve bien el epitelio, a diferencia de lo que vimos ahorita. Como viene un epitelio pseudoestratificado, las células basales, las células cilíndricas, medio, se alcanza a ver los cilios al final. Bueno, ¿cómo está la transición? Mire, pasa de un epitelio pseudo, ahí es el punto de transición, a un estratificado escamoso. Entonces, acá viene parte nasal y para acá ya pasa a la faringe. Viene con un tejido conectivo laxo, posteriormente denso irregular. El laxo es este más pegadito que está ahí al epitelio, ¿cierto? Que se ve más granulado. Una capita muy delgada. Posteriormente el denso irregular y glándulas seromucosas. Por acá en la parte inferior estaría lo que sería la amígdala faringea, pero como les digo, esto ya lo veríamos, ese órgano en otro sistema, cuando veamos sistema linfático. Ahorita Profe, nos esas son lo de las vías respiratorias. Dime. profe, la primera parte que se ve es, ¿cómo decía que era, profe? Es que no Es le escuché. Ajá. epitelio pseudoestratificado. Vea, ahí están las células basales, ahí se ven las cilíndricas, aunque está lejano se alcanza a ver. Esas bolitas blancas son células caliciformes que son propias de las vías respiratorias. Y pasa acá, este es el punto de transición, a estratificado escamoso. ¿Listo? Bueno, pasamos a la siguiente. Tenemos la laringe. Bueno, de esta no hay foto, esta sí, yo el viernes voy a ir a la universidad a sacar fotos que me hacen falta. Entonces, entre ellas la laringe. Entonces, de esa queda pendiente la fotografía. La laringe o caja de voz tiene a su cargo la fonación y prevención de la entrada del alimento líquidos al sistema respiratorio. Situada entre la faringe y la tráquea. Es un tubo cilíndrico corto y rígido. La pared de la laringe está reforzada por varios cartílagos hialinos y elásticos. Esto es muy característico. Tiene los dos tipos de cartílago para identificar que es la laringe. Tiene los dos tipos de cartílago, tanto hialino como cartílago elástico. Estos cartílagos están unidos entre sí por ligamentos y sus movimientos uno respecto al otro están bajo el control de músculos esqueléticos intrínsecos y extrínsecos. Quiere decir que la laringe tiene músculo esquelético, por eso podemos mover. La laringe es lo que llamamos ahí en el hombre, pues la manzana de Adán. Esa sería la región de la laringe. Si se dan cuenta, podemos hacer movimiento de esa zona porque hay presencia de músculo esquelético. El músculo esquelético es un músculo voluntario, como ya lo saben, como lo vimos en el primer corte. ¿Qué significa intrínseco y extrínseco? Intrínseco quiere decir que el músculo esquelético intrínseco está dentro del órgano o hace parte del órgano, y extrínseco está por fuera del órgano, pero está en unión al órgano, ¿sí? Aunque esté por fuera del órgano, está unido a este. ¿Para qué? Para ayudar a su movimiento. Bueno, la laringe se puede dividir en tres regiones: la supraglotis, que comprende la epiglotis, las cuerdas o pliegues vocales falsas, y los ventriculolaringeos. Tenemos la glotis, que corresponde a las cuerdas o pliegues vocales verdaderas en las comisuras anterior y posterior. Y tenemos la subglotis, que es la región situada por debajo de las cuerdas vocales verdaderas, que llega hasta la margen inferior del cartílago cricoides. Bueno, como les dije, de esta no hay foto, pero para la próxima clase se las tengo, cuando hagamos el repaso de tráqueas. Tenemos la tráquea. Esta se inicia en el cartílago cricoides de la laringe y termina tras bifurcarse para formar los bronquios principales. El recubrimiento de la tráquea entonces es un epitelio pseudoestratificado cilíndrico con cilios. No lo voy a escribir como lo colocaba acá el autor porque se escucha extraño. Dice epitelio cilíndrico ciliado, pseudoestratificado. Bueno, lo colocan ahí al contrario. Bueno, este va a tener una lámina propia que corresponde a tejido conectivo laxo y una submucosa que corresponde a tejido conectivo denso irregular con glándulas seromucosas. Esa sería la composición, viene de esa forma. Epitelio pseudo, posteriormente laxo, que corresponde a la lámina propia, y posteriormente denso irregular con glándulas seromucosas que corresponde a la submucosa. Tiene un anillo de cartílago hialino.
unido por músculo liso. Y faltó colocar ahí, también tiene una adventicia después del cartílago. La adventicia es denso y regular vascularizado con un epitelio simple plano al final. En la parte epitelial, entonces, se pueden conocer varios tipos celulares. Las células ciliadas, que es la cilíndrica ciliada, el epitelio cilíndrico como tal, que es la población predominante, que me está escribiendo. Un segundo que le estoy escribiendo acá a otro grupo. Está diciendo entonces que tiene unas células cilíndrico-ciliadas, que las células o el epitelio cilíndrico que se ve ahí, esta es predominante, quiere decir que es la que tiene mayor cantidad y se extiende hasta desde la lámina basal hasta la luz, ¿cierto? Esas son las más alargadas. Tenemos las células caliciformes, están en medio del epitelio, son secretoras de moco, son unas glándulas exocrinas que ya también las conocemos, unicelulares, mucosas, exocrinas, que ayudan a producir el moco, ¿cierto? Para lubricar esa zona. Tenemos las células basales, que son las más corticas del epitelio, se apoyan sobre la lámina basal, pero no llegan a la luz. Y acá tenemos una célula que no habíamos nombrado, la célula de Kulczyk. Ojo, esta célula generalmente se ven en la bifurcación de la tráquea, no es que vaya a estar dentro de la tráquea o en todo el epitelio, solamente se ve en esta parte donde se forman los bronquios principales o bronquios primarios, y estas son unas células endocrinas, quiere decir que es una célula glandular. Estas células secretan hormonas peptídicas como son la serotonina, la calcitonina, la hormona antidiurética y la hormona adrenocorticotropa. Bueno, esta es una fotografía bastante lejana, en menor aumento, en la cual vamos a ver en la parte interna empezaría la descripción, ¿cierto? De la mucosa, su mucosa, posiblemente el cartílago y la adventicia. Entonces, acá esta primera parte estaría la mucosa y la submucosa. Quiere decir el epitelio en la orilla, posiblemente laxo, después posiblemente denso irregular con glándulas seromucosas. Posteriormente está el cartílago hialino. Observen que es un anillo completo. Esa es una fotografía bastante lejana y de algún animalito porque es supremamente pequeña esta tráquea. Miren, ahí tenemos el cartílago hialino y acá tenemos el músculo que une el cartílago hialino, las dos puntas, ¿cierto? Para evitar que se separe, más que el músculo es contráctil. El músculo es un músculo liso, ojo. Y posteriormente tenemos acá la adventicia, que sería esta capa final, que es denso irregular, vascularizado y epitelio simple. Ahora vamos a ver de cerca cada una de estas partes. Una pregunta, Dime. Claro, ¿qué es la adventicia? O sea, ¿son células en desprendimiento? No, la adventicia es una capa. La adventicia no son células, es una capa compuesta por tejido conectivo denso irregular, vascularización y al final tiene un epitelio simple plano. Así se llama la capa, igual que mucosa, igual que su mucosa, son capas. La adventicia es una capa compuesta, repito nuevamente, denso irregular vascularizado, o sea, hay vasos sanguíneos, vasos linfáticos, nervios y un epitelio simple plano al final que lo va a revestir. Generalmente las adventicias tienen ese mismo componente y esa palabra la vamos a utilizar mucho en sistema digestivo también. ¿Se acuerda que en los órganos que vimos la semana pasada yo decía cápsula? Que eran órganos que no eran huecos en la parte central. Y los que son huecos, esa parte final, la parte externa, esa capita final, se le llama adventicia, como esta la tráquea, como por ejemplo la laringe, por ejemplo el estómago, el esófago, que lo vamos a ver la próxima semana, el intestino delgado, el intestino grueso, tienen esa última capa que se llama así, adventicia. O también otros autores la llaman serosa. Gracias. Ok. Una pregunta. Claro, dime. Esa primera capa de la Mucosa. tráquea
está conformada primero por la capa pseudoestratificada, después por tejido. Ajá, precisamente eso era lo que iba a describir con el acercamiento. Mira. Entonces vamos a ver esas capitas. Primero, la mucosa. La mucosa, entonces, comprende lo que es el epitelio pseudoestratificado. Observe que acá también se ve horrible. Pero ahí está, el epitelio pseudoestratificado. Y esto que vemos acá, esto poquito que vemos acá, que corresponde a la lámina propia, que es el tejido conectivo laxo. Entonces, de aquí hasta aquí, eso es la mucosa. ¿Listo? El epitelio más el tejido conectivo laxo. Tenemos la submucosa, que acá está mal señalada. La submucosa empezaría acá, tal cual está aquí, pero llega hasta aquí. Acá no la marcaron. Comprende el tejido conectivo denso irregular más glándulas. No sé por qué, bueno, el que hizo la traducción o el que hizo los gráficos no lo marcó bien. Eso va hasta aquí. Profe, ¿es denso regular? Denso irregular. La submucosa, denso irregular. Regular nunca hay en los órganos, a menos que sea un tendón. Si usted ha dado cuenta, siempre es laxo o denso irregular, laxo o denso irregular, laxo o denso irregular. A menos que sea un tendón, es donde habría regular. Es como más específico el denso irregular. Esa sería la mucosa, la submucosa, la que está señalando. La submucosa, desde aquí, desde donde termina el laxo, que sería la lámina propia, hasta aquí. Profe, y esas dos, la submucosa y la mucosa están separadas entonces por el tejido conectivo laxo. No. A ver. Repito nuevamente. Mucosa. Corresponde el epitelio más el más el tejido conectivo laxo. Hasta ahí. Eso sería la mucosa. Submucosa es el denso irregular más las glándulas. O yo le entendí mal. Hasta donde termina el laxo es la mucosa. Y posteriormente la submucosa es donde empieza el denso irregular hasta acá donde termina la glándula. Eso sería la submucosa. ¿Sí? Sí, profe. Ok. Ahora, posteriormente de la submucosa viene el anillo cartilabialino. Acá lo vemos. Esto es el pericondrio. Esta capa gruesa que vemos acá es el pericondrio. Y también por eso está tan gruesa esta zona, porque es la unión con el músculo liso, que ahí lo llaman músculo traqueal. ¿Listo? Esto es tejido adiposo. Bueno, esto no tiene nada que ver. Ahí hay nódulo linfoides para protección. O sea, hay linfocitos ahí. Pero esto sería la unión del músculo liso con la cartílago hialino. Este sería la zona del pericondrio. Ahí se ve la unión. Quiere decir que esta fotografía fue tomada más o menos por este punto. ¿Sí? Donde se une el músculo con el cartílago hialino. Bueno, vamos a ver otra foto. Esta está mucho mejor para la parte de la mucosa y submucosa. Vean, ahí está el epitelio pseudoestratificado, acá se ve bien, los cilios y la lámina propia que corresponde al tejido conectivo laxo. Ahí sí se ve perfecto y además que en esta capa se ve como más grueso el laxo. Y tenemos acá la submucosa, vean, el denso irregular que se ve poco, acá hay más glándula que otra cosa. Mucosas y semilunas cerosas más acinos serosos. Esto sería el tejido conectivo, tejido conectivo denso irregular más la glándula seromucosa, que correspondería a la submucosa. Acá sí está bien marcado. Profe, en esa imagen, en el laxo, ¿se ven vasos? ¿Vasos Sí, sí, sanguíneos? es normal. Mire, vénulas, capilares que son los pequeñitos, vénulas, por ahí por todos lados. Arteriolas, a ver si veo por ahí alguna. No, arteriolas no alcanzo a ver. Veo sobre todo lo que son vénulas y capilares. Pero sí puede haber esto, arteriolas. Yo tengo fotografías de esas regiones con arteriolas también, se pueden ver.
Bueno, y tenemos el cartílago por separado. Mira, ahí está el pericondrio, su matriz basófila, que es característico de este cartílago hialino. Bueno, ahí faltó una fotografía de la adventicia de este órgano, pero igual ya saben cuál es su componente. Bueno, los bronquios. Ya entramos a los pulmones. Los bronquios, entonces la estructura de los bronquios primarios es idéntica de la tráquea, con la excepción de que los bronquios tienen un diámetro más pequeño y sus paredes son más delgadas. De este no hay fotografía. Son los bronquios primarios, que son los que están extrapulmonares, o sea, por fuera del pulmón, que es donde se bifurca la tráquea, ¿cierto? Tienen las mismas características, que la tráquea. Entonces, de este no hay foto. Entonces, bronquios primarios no saldrían. Sí que serían los mismos principales. Pero ya después de que entra el pulmón, desde bronquios secundarios en adelante, sí vamos a ver todas las estructuras. Entonces, tras entrar el parénquima pulmonar, los bronquios se dividen en bronquios secundarios intrapulmonares, que eso los vamos a ver. Tenemos los bronquios secundarios intrapulmonares, se subdividen en bronquios terciarios segmentarios, cada uno de los cuales recibe un segmento broncopulmonar. Bueno, acá tenemos las primeras fotografías, corresponden a bronquio secundario. Un bronquio secundario tiene los mismos tejidos, ojo, que los de la tráquea, pero este sí difiere un poco. Mire, acá iría el epitelio pseudoestratificado. Ya les muestro esta fotografía que está más cerca, pero quiero mostrarle primero esta para que me entiendan la anterior. Mire, acá iría el epitelio pseudoestratificado, el epitelio pseudoestratificado, esas bolitas blancas que están ahí son las células caliciformes, y posteriormente está el tejido conectivo laxo. ¿Listo? Tiene anillo de músculo liso. Observe, acá el músculo liso no hace la función de unir, que en el tráquea solamente se ve es aquí, uniendo los dos extremos del anillo de cartílago hialino. Acá no. En el bronquio secundario, observe que es un anillo completo, pero no está uniendo nada. Y debajo del músculo liso vamos a encontrar adherencia irregular con glándulas cero mucosas. Vean, mucosas y serosas. Y el cartílago hialino, estas son unas placas que van alrededor de la estructura, ¿ve? Son varias placas alrededor de toda la estructura. Eso sería un bronquio secundario. Bueno, ¿por qué les mostré este antes que el anterior? Porque el anterior está cortado diferente. No quedó así como este, donde dejaron las placas bien, sino lo cortaron así. Al cortar las placas de esta forma, no se van a ver alargadas, sino cortas. Mira. ¿Sí ve? Por eso se ven de esa forma. ¿Sí vieron la diferencia? En el tipo de corte, al cortarlas de esta forma, entonces las placas se van a ver, es como estructuras cortas alrededor de toda la estructura. Listo, entonces, pero tenemos que ver el epitelio pseudoestratificado, que acá se ve más cerca. El laxo ahí se ve perfectamente. El 2 corresponde al músculo liso. Ahí se lo están mostrando. Acá el 3 corresponde a lo que es el tejido conectivo denso regular vascularizado con glándulas mucosas. Mire, ahí están las glándulas. Por acá hay un poquito, por acá hay otra. Y tenemos el 1 que corresponde al cartílago hialino. Entonces son placas. Bueno, entonces este sería un bronquio secundario. Un bronquio secundario. Ahora, conforme los bronquios se hacen más pequeños, se observan placas de cartílago irregulares. Cada una de estas placas corresponde a cartílago hialino, que se rodea de una de fibras de tejido conectivo llamada pericón. Acá tenemos entonces otro bronquio. ¿Cuál es la diferencia con el anterior? Observen que es más pequeño, viene más plegado, mire, esos pliegues, pero tiene los mismos tejidos. Pseudoestratificado, laxo, que acá está muy escaso, músculo liso, ahí se ve el anillo perfecto, denso irregular, mira, ahí se ve el denso irregular, con las glándulas seromucosas. Ahí solamente colocan G de glándula, son glándulas seromucosas, y acá tenemos el cartílago. También posee cartílago, pero vea, acá, aunque este está cortado de esa misma forma, mire,
las placas van alrededor de toda la estructura. Observen, alrededor de toda la estructura. Acá solamente se ven algunos pocos segmentos, pero no lo envuelven en su totalidad. Si ves, solamente se ven algunos segmentos por ahí. Por eso se le llama bronquio terciario, el más pequeño, segmentario, porque las placas no abarcan toda la estructura, o sea, no está alrededor de toda la estructura. Vamos a ver otra fotografía, esta es tomada por mí. Vea, este es un bronquio terciario, mire la ondulación, si ve, ahí está. Laxo, anillo músculo liso, el denso irregular está dañado, desafortunadamente, mire, acá se ve algo del denso irregular, las glándulas y las plaquitas de cartílago, pero no hasta alrededor de toda la estructura como tal. Ahí está, este sería un bronquio terciario, esta sería de la misma placa, vea, un bronquio secundario. Ahí nomás se ve la diferencia en tamaño, ¿cierto? Y en la cantidad de... Bueno. La siguiente son los bronquiolos. Los bronquiolos no poseen cartílago en sus paredes. Primera característica, este no posee cartílago. Posee células de clara en el recubrimiento epitelial, el cual va de cúbico simple a cilíndrico simple. Cambia el epitelio. Entonces ya tenemos dos diferencias. No hay cartílago y el epitelio cambia. Acá sigue siendo, acá es epitelio cúbico a cilíndrico simple. ¿Listo? Conserva el anillo de músculo liso, conserva el tejido conectivo laxo, conserva el tejido conectivo denso irregular. No, ahí falta escribirlo, no posee glándulas seromucosas. Esa es otra diferencia. Tampoco hay células caliciformes. Entonces no posee glándulas seromucosas, no hay células caliciformes, el epitelio cambia y no posee cartílago y alilo. Ahí están todas las diferencias con un bronquio. Entonces, acá vamos a ver la fotografía del bronquiolo. Muy parecido, en este caso, al bronquio terciario, ¿cierto? Se ve onduladito, pero el epitelio es diferente, ¿cierto? No vemos por ningún lado cartílago y alino, no vemos por ningún lado glándulas seromucosas y no vemos células caliciformes. Conserva el tejido conectivo laxo, conserva el anillo del músculo liso y conserva el tejido conectivo denso irregular fibroelástico. Profe, ¿Sí? en esta imagen se podría ver las células clara. Las células de clara están distribuidas acá en el mismo epitelio o hacen parte del mismo epitelio. Ah, ok, gracias. Profe, ¿qué era lo último que había hecho? ¿Fibrolastos? No. No recuerdo, dijo algo antes de que ella hablara, pero no lo entendí. A ver, repito nuevamente porque no sé qué sería. El epitelio cambia, ¿cierto? El epitelio cilíndrico, en este caso se ve cilíndrico y como regiones con cúbico. ¿Listo? Conserva el tejido conectivo laxo, conserva el anillo de músculo liso y conserva el tejido conectivo denso irregular fibroelástico. Desaparece el cartílago hialino, no hay glándulas seromucosas y no hay células caliciformes. Eso fue todo lo que dije. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Esta es tomada por mí. Mire, en este caso se ve cúbico simple, laxo, anillo de músculo liso, perfecto ahí, y el denso irregular, este poquito, denso irregular fibroelástico. Esta fotografía, aunque está ahí, la tengo que quitar. Esto está patológico. El bronquiolo está muy bien. Mire, ahí está cilíndrico, en este caso, laxo, anillo de músculo liso y denso irregular fibroelástico hasta acá. Pero observe que acá esto se ve muy granulado. Esto está un poco patológico, este pulmón. Estos alveolos no deberían verse así tan gruesos con todo este tejido ahí en medio. Una infiltración ahí. ¿Qué patología es? No sé. No es patólogo. Bueno, tenemos los bronquiolos respiratorios. Los bronquiolos respiratorios, la porción del sistema respiratorio está compuesta por los bronquiolos respiratorios, conductos alveolares y alveolos. Los bronquiolos respiratorios son la primera región del sistema respiratorio en que puede ocurrir el intercambio de gases. Sus paredes están interrumpidas por la presencia de estructuras semejantes a saco de pared delgada, conocida como alveolos, en donde puede ocurrir el intercambio gaseoso. Bueno, ojo,
Los bronquiolos respiratorios no hacen el intercambio gaseoso. ¿Por qué lo describen de esta forma? Porque estos están en contacto con los sacos alveolares que a su vez contienen los alveolos que sí hacen el intercambio de gases. Ojo, el intercambio de gases lo hacen los alveolos, no los bronquiolos respiratorios, sino que lo describen de esa forma porque se unen con los sacos alveolares que contienen los alveolos. Que quede muy claro. Bueno, acá tenemos entonces un bronquiolo respiratorio. ¿Cuál sería? El bronquiolo respiratorio es desde este punto, acá, donde le esté marcando con el cursor, hasta acá. Eso sería el bronquiolo respiratorio. Esta estructura abierta, donde está esa raya blanca, esa estructura abierta, todo eso. Eso es el bronquiolo respiratorio. Por acá se unen por acá, con un alveolo, por acá. Esta es una estructura abierta. Siempre se une con un conducto alveolar o con un saco alveolar. Está en contacto directo. ¿Listo? Entonces, esta estructura abierta es el bronquiolo respiratorio. Tiene el mismo epitelio, cúbico, cilíndrico simple, laxo, músculo liso, pero el músculo liso acá no se va a ver con un anillo porque esta es una estructura abierta. ¿Cómo se va a cerrar? O sea, y por la forma tampoco es un anillo. ¿Listo? Y denso regular fibroelástico. Por eso se ve así gruesito por todos los componentes. Pero ojo, es esta estructura abierta. Ese es el bronquiolo respiratorio. Vamos a ver otro ejemplo y regresamos. Acá tenemos, esta no, es el bronquiolo terminal, que ya lo vamos a ver. Esto que vemos acá abierto es el bronquiolo respiratorio. Parte de acá y termina por acá y termina por acá. ¿Por qué es tan lejos y no acá? Porque vea, acá hay segmentos del mismo bronquiolo respiratorio, sino que acá se abre para unirse con estos alveolos o con este alveolo, con este alveolo y con este alveolo. ¿Listo? Pero es todo esto hasta acá. Eso es el bronquiolo respiratorio. Mira, ahí se ven los segmentos gruesos de sus paredes, sino que siempre va a estar abierto para unirse con los sacos y con los alveolos o con los conductos alveolares. Profe, ¿ese bronquiolo respiratorio iría hasta la T o solo hasta donde me Hasta acá, mire, hasta donde terminan estos segmentos gruesos. Más o menos hasta este punto. Sí, pero en el otro lado, ¿hasta qué punto iría? Ah, ya. Hasta acá. Esto se llama bronquiolo terminal. Bueno, ya que usted me está preguntando, este segmento pequeño, esta estructura pequeña que parece un bronquiolo, de los del primero, eso es un bronquiolo terminal. Es más pequeño que un bronquiolo y generalmente lo vamos a encontrar así unido a un bronquiolo respiratorio o puede estar por separado, eso depende del corte. Pero es una estructura bastante pequeña. No son tan marcados los tejidos, ¿cierto? Conserva el mismo epitelio, el mismo tejido conectivo, el mismo músculo liso, pero es una estructura más pequeñita que un bronquiolo normal. Y observe sus paredes, no se ven tan onduladas como el bronquiolo que vimos al principio. ¿Sí? A este bronquiolo entonces se llama bronquiolo terminal. Y como le digo, generalmente lo vamos a ver unido a un bronquiolo respiratorio como este. Quiere decir que el que vimos anteriormente, este de acá también es un bronquiolo terminal, unido al bronquiolo respiratorio. Y eso, por eso era la T, de terminal. Bueno, conducto alveolar y saco alveolar. Un conducto alveolar surge en bronquiolo respiratorio, se ramifica en cada uno de los conductos alveolares resultantes, suele terminar en una invaginación ciega compuesta por dos o más grupos pequeños de alveolos y en la pared de cada racimo se conoce como saco alveolar. ¿Qué quiere decir? Que el bronquiolo, el saco alveolar, este es como la ramificación más pequeña. Tenemos el bronquiolo respiratorio, ¿cierto? Y esta estructura delgadita que vemos acá sería un saco alveolar. Ojo, ahí dice conducto alveolar, pero ya les voy a explicar por qué. Eso sería un saco alveolar. O este que tenemos acá por separado, este, así, eso es un saco alveolar. Se le llama saco alveolar porque contiene los alveolos. Pero ¿cuál sería ahí el alveolo en un saco alveolar? Cada una de estas esquinitas, eso sería un alveolo. O los alveolos también pueden quedar cortados por separado. Miren, esta estructura redonda, esta redondita, esta redondita, esta redondita, son alveolos. Por eso acá, mire, colocan alveolos, porque esta esquinita sería un alveolo, esta esquinita sería otro alveolo. Esto sería un saco alveolar que tiene varios alveolos. Este más grande también sería un saco alveolar con varios alveolos. Este también sería un saco alveolar con varios
alveolos. Ahora, ¿qué es un conducto alveolar que me lo marcan acá? Un conducto alveolar se forma cuando están unidos varios sacos alveolares y forman un hueco más grande que se le conoce como conducto alveolar. ¿Por qué? Porque acá tenemos un saco alveolar, más o menos terminaría acá, mire con sus alveolos, acá tenemos otro saco alveolar, por acá otro saco alveolar, y forman esa estructura más grande y hueca que se le conoce como conducto alveolar. O sea, un conducto alveolar está formado por varios sacos alveolares y los sacos alveolares a su vez contienen los alveolos. ¿Sí? ¿Quedó claro este? Este es como lo más confuso, pero no es difícil de entender. Alveolos pueden estar así, estas estructuras redondeadas pequeñas por separado o cada esquinita del saco alveolar. ¿Listo? El saco alveolar contiene varios alveolos, pero no debe ser una estructura tan grande. Esto sería un saco alveolar. Y un conducto alveolar sería una estructura más grande con varios sacos alveolares. Perdón, alguien está timbrando. Un segundo. Disculpe. Bueno, ¿quedó claro entonces? Profe, una pregunta. Dime. O sea, podría decirse que los alvéolos son como, están como en las paredes de los sacos alveolares. Sí, exactamente. Mira, en cada orillita, cada ondulación de estas es el alveolo. ¿Y cómo distinguimos, por ejemplo, un alvéolo de un saco alveolar? Pues, o sea, es que a veces parece que tuvieran como el mismo tamaño. No, mire, esto es un alveolo. ¿Cómo lo va a confundir con un saco pequeño? Por ejemplo, digamos que sea un saco alveolar pequeño. Esto triplica el tamaño de este. Perdón, esto triplica el tamaño de este, ¿o no? Debe tener como sus esquinitas, ¿sí? Exacto. Tiene que tener como una ondulación, ¿sí ve? Esto sería un alveolo que sería más o menos el mismo tamaño. Este sería otro y este sería otro. ¿Sí ve? Esto sería un saco pequeño, saco pequeño, saco pequeño, pero ya estos que se ven más redondeados sin esquinas serían alveolos. Exacto. Lo que su compañera dijo es una buena forma de identificarlo. Las esquinitas, mira. ¿Sí ves? Profe, ¿esa placa es de un corte transversal? Ahí no se sabe el tipo de corte porque los pulmones son estructuras un poco ovaladas. Que pueden quedar los conductos transversales o longitudinales, eso sí. Pero ahí, por la forma un poco ovalada del pulmón, no tiene así como un corte como tal. Pues morfológicamente sí se podría saber si es longitudinal o transversal, pero a nivel histológico no. Eso depende cómo hayan quedado los cortes acá en la estructura. Profe, Porque es que, perdón, termino de contestar. Es que no importa cómo lo corten, prácticamente las estructuras se van a ver a nivel histológico de la misma forma. Ahora sí, pregunta. profe, ¿los bronquios respiratorios no están como en terminaciones y eso? ¿Cómo así? No entendí. Pues como aquí en la imagen aparece que está siempre es el bronquio terminal, o sea que los bronquios respiratorios siempre van a estar como, valga la redundancia, terminados por los bronquios terminales. No siempre. Hay bronquiolos respiratorios que están por separado. Déjame a ver si tengo una fotografía de las anexas. Regálame un segundito. Una foto donde... A ver. Está el bronquiolo respiratorio sin el bronquiolo terminal, que se puede dar el caso. Pero no. Bueno, ahorita no la encuentro. ¿Dónde la dejé? A ver. ¿Será? No. Esa se la quedo viendo y a la próxima clase es la más difícil porque no la tengo acá. Donde tengo una fotografía donde se ve el bronquiolo respiratorio sin el bronquiolo terminal. Entonces necesariamente no siempre se va a ver así. Y también tengo una fotografía del bronquiolo terminal sin el bronquiolo respiratorio. Entonces no necesariamente no tienen que estar los dos.
Eso depende cómo haya quedado el corte. Si el corte quedó acá en este punto, sin cortar el bronquiolo respiratorio, solo se va a ver el terminal, ¿sí? Y lo mismo pasa acá. Si se corta solamente el bronquiolo terminal, pues no va a, perdón, el respiratorio, pues obviamente no se va a ver el terminal. Eso depende cómo haya quedado el corte histológico. No necesariamente tienen que estar los dos siempre. ¿Cuál sería una diferencia esencial entre esos dos, profe? Pues el terminal siempre va a estar abierto, siempre, perdón, el respiratorio siempre va a estar abierto. Siempre, siempre, siempre unido con el conducto alveolar o el saco alveolar. Eso es lo esencial para identificar que es un bronquiolo respiratorio. Tiene que estar abierto, no es una estructura cerrada. Pero este puede estar unido, como lo ven acá, o puede estar cerrado si se cortó de esta forma. Ojo, si se cortó de esta forma. ¿Listo? Transversalmente en este caso. Transversalmente a la estructura, no al pulmón. Que eso es diferente. Que por eso me preguntó el muchacho que si eso era un corte longitudinal o transversal. Si lo tomamos en cuenta, el corte a la estructura sería longitudinal, ¿sí? Porque se ven los dos. Pero si estuviese cortado así, sería transversal a la estructura, ojo, no al pulmón. ¿Por qué en el pulmón no? Porque es que depende, como eso se ramifica hacia todas direcciones, tiende a cortarse, no importa cómo lo cortes, siempre van a haber estructuras tanto longitudinales como transversales en una placa. No sé si me entendieron. Bueno, tenemos el alveolo. El alveolo, entonces, son estructuras que permiten el intercambio gaseoso y contiene dos tipos de células. Tenemos el neumocito tipo 1, que representa el 40% de las células y el 90% de las superficies. El neumocito tipo 1, en pocas palabras, es el epitelio simple plano. Eso es el neumocito tipo 1. Va a estar pegado a las paredes y es el que hace la Profe, qué difusión pena, gaseosa. ¿es el epitelio qué? Simple plano. ¿Se acuerda cuando vimos la clasificación del epitelio y dijimos que el epitelio es simple plano, los alveolos hacen el intercambio de gases? Es por eso, porque el neumocito tipo 1 es el epitelio simple plano, sino que ya como estamos hablando del sistema, se le conoce así como neumocito tipo 1. ¿Listo? Va a revestir el 90% de la superficie del alveolo, pero solamente representa el 40% de las células que tiene el alveolo como tal. Tenemos el neumocito tipo 2. Representa el 60% de la población celular, del 5 al 10% de la superficie alveolar. Bueno, esto a nivel celular que no se ve, son células redondeadas con núcleos redondos, no es lo único que se vería. Gran cantidad de mitocondrias, retículo endoplasmático liso y rugoso, vesículas electrodensas, cuerpos esféricos de material laminar. Esa descripción, pues a nivel celular no lo vamos a ver porque no tenemos un microscopio electrónico. Solamente la vamos a ver como una célula bastante grande, ahí, con un núcleo redondeado. Estas secretan surfactante y en caso de daño y destrucción del neumocito tipo 1, los neumocitos tipo 2 aumentan de número y de tamaño. ¿Para qué? Para suplir la necesidad de revestimiento. Profe, una Y el pregunta, dime. ¿qué es surfactante? Eso era lo que iba a decir. El surfactante pulmonar es una sustancia presente en los pulmones, específicamente en los alveolos. Entonces, si se dan cuenta, los neumocitos tipo 2 son los que más producen ese surfactante. Está compuesto en un 80% por fosfolípidos, predominantemente la dipalmitoilfosfadilcolina, el 12% corresponde a proteínas y el 8% a lípidos. Y su función es reducir la tensión superficial de los alveolos. Bueno, acá tenemos entonces los neumocitos tipo 2, pues son estas estructuras más grandes que vemos en lo que corresponde al alveolo. Si ve, el alveolo son esas estructuras redondeadas, sin esquinas, ¿no? Tienen que estar así redondeadas, sin esquinas. Y el neumocito tipo 1 sería, mire, acá se alcanzan a ver, son estas células aplanadas, achatadas en las paredes. Por acá hay otra fotografía de neumocito tipo 2. Neumocito tipo 2, neumocito tipo 2, que son estas células agrandadas. Pueden haber algunos linfocitos o macrófagos dentro de estas para protección.
Profe, Sí, mire. ¿a qué se refiere con que la principal función del surfactante es reducir la tensión superficial del alvéolo? ¿Cómo La así? tensión, pues la misma presión que se ejerce sobre los alveolos como tal, Aún. ¿cierto? Porque ahí estamos haciendo presión al inspirar y al expirar. Entonces, el surfactante evita eso, la tensión de los mismos alveolos, en pocas palabras. Y el tejido conectivo elástico pulmonar, que era uno de los componentes, de los 4 componentes, hace que los pulmones sean flexibles, por eso son órganos expandibles. Profe, una pregunta. ¿La adventicia solo estaría en la tráquea? En la tráquea, exactamente, y en los bronquios principales, que son externos. Ya en los bronquios secundarios, terciarios, bronquiolos, no hay adventicia. ¿Por qué? Porque hay otros tejidos fuera. Solamente se ve en órganos, los cuales, que sean huecos, primero que todo. Y que ya posteriormente, después de la última capa, ya no haya nada más. Ahí donde hay adventicia. ¿Por qué? Porque tiene que tener un revestimiento epitelial externo. En órganos como un bronquio secundario, a ver, perdón, dejo de compartir acá. Vuelvo a ver, abrir, ya había cortado la respiratoria, un segundo. Acá, respiratoria. Voy a ir a un bronquio secundario para que se den cuenta. Vale. En estructuras como un bronquio secundario, ¿cierto? Que hace parte del pulmón. Observen, acá termina en cartílago, ¿cierto? Acá no hay adventicia, ¿por qué? Porque hay otras estructuras, hace parte de un órgano. Esto es una estructura del pulmón o una especie de organelo del pulmón, ¿sí? Pero en bronquio principal que está externo, que está expuesto al medio externo, sí necesita una adventicia que lo va a proteger del medio externo. Lo mismo pasa con la tráquea, lo mismo pasa con la laringe, lo mismo pasa, por ejemplo, con la próxima semana que vamos a esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, necesitan esa adventicia porque están expuestas al medio externo. Entonces, una capa externa que iría en esta zona de denso regular vascularizado y siempre va a haber un epitelio final, que es lo que se conoce como el mesotelio, hablando del sistema digestivo, ¿cierto? Que es lo que va a revestir externamente. Acá, como esto es una estructura interna que hace parte de un órgano, no vamos a ver adventicia. ¿Sí quedó claro? El mesotelio sería el mismo epitelio simple plano, ¿cierto? Sí. Observe que en cada sistema le están cambiando el nombre a ese epitelio simple plano. En no lo hemos visto. En glándulas del sistema digestivo, que ahorita vamos a ver, se llama peritoneo. En la parte interna del sistema circulatorio, ¿cómo se llamaba? A ver si se acuerdan. Endotelio. Endotelio, ajá. Y ahorita en glándulas se va a llamar peritoneo. Y en sistema digestivo se llama mesotelio. Pero eso es por la ubicación o la función que realiza. Y le van cambiando el nombre. A ver, vean, neumocito tipo 1 en los alveolos. Pero sigue siendo un epitelio simple plano, sino por la función les van cambiando el nombre. Profe, Dime. es que encontré una página de una universidad en la que publican, tienen como una plataforma de histología, bueno, en fin, publican varias placas histológicas y estaba revisando y encontré una de pulmón en la que uno puede hacer pues zoom y puede ver hasta los alvéolos. Le puedo pasar el link por acá y su merced nos puede explicar como rápidamente las estructuras. Es que Claro. viéndolo así es como más complicado. Ya te lo mando. Dígamelo por WhatsApp, que tengo abierto WhatsApp.
Ok, profe, ya te lo envío. Profe, estaba revisando y hay placas de todos los sistemas, está súper completo. Qué bueno. Histología, medicina, histología. Ok, perfecto. Vamos a acercar. A ver si no se distorsiona cuando lo acerque. Se distorsiona bastante. No, profe, ahí se enfoca bien, solo toca esperar un poquito. Ok. Listo, vamos a compartir. ¿Sí la ven? Sí, profe. Ok, perfecto. Bueno, ese pulmón está sano. Está sanito, está perfecto. Mire, ¿cómo lo sé? Porque sus paredes, acá de los sacos laterales, toca esperar que se... Ah, sí, se demora. ¿Se ve? Sus paredes son delgaditas. Mire, esa estructura, ¿ven el cursor? Sí. Sí, profe. Ok, esas estructuras grandes así son conductos alveolares. Porque, mire, está formada por varios sacos. Y ya unas estructuras más pequeñas, o como esta, que este es un saco alveolar bastante grande, pero observe que no es tan grande. Estos son sacos alveolares de diferentes tamaños. Mira, acá aprovechemos, este sería un bronquiolo respiratorio. Mire, si ve que no está unido con un bronquiolo terminal. Este sería un bronquiolo respiratorio. Y este sería un bronquiolo terminal que no está unido a un bronquiolo respiratorio. Casi ¿Sí siempre ve? el terminal es como, como circular, ¿cierto? Sí, sí, se ve como un poquito más circular, exacto. Y no está tan marcado lo que es el anillo y demás tejidos, a diferencia del bronquiolo normal, que sí está bien esto marcado. Voy a ver si puedo hacer más sin que se Profe, distorsione. y hacia la derecha, eso que se ve también sería como un bronquiolo terminal, pero sí está unido a un bronquiolo. Ya, eso es lo que quiero ver, porque así de lejos no... Déjame esperar un segundo. Bueno. Uy, ajá. A ver, quiero ver esto, primero que todo. Siempre se tarda en cargar. Bueno, esto corresponde a un bronquiolo secundario. Esto no va a dar más nitidez. Ya le explico qué pasó ahí. Cuando hicieron el corte histológico, esto es un doblez de la muestra. Esto es el mismo tejido que se dobló y quedó sobrepuesto. Por eso acá no va a dar más nitidez. Acá quedó sobrepuesto. Acá también quedó este tejido sobrepuesto. Pero se alcanza a ver el epitelio pseudoestratificado ahí. Mire, ahí se ve perfectamente, ¿cierto? Y el cartílago y el hino que va alrededor de la estructura. Quiere decir que esta estructura es un bronquio secundario. Profe, ¿el laxo sería el que está entre el pseudoestratificado y el cartílago hialino? El laxo estaría aquí. Sí, por aquí en esto, por acá. Y pues es que no se ve muy bien. Y por acá estaría posteriormente el circular y glándulas mucosas. No veo, no se ve bien en esta muestra definido el anillo de músculo liso, desafortunadamente. A ver, lo vamos moviendo, que más vemos por acá. ¿Ese circular sería un terminal? Eso es lo que quiero ver. Parece que sí. Sí, porque no se le ve bien marcado el anillo de músculo liso. Esto no, esto es una vena que está ahí. Sacos alveolares. Y esto sí sería un bronquiolo terminal. Exactamente. Este que vemos ahí. Vamos a ver. Voy a irme de lejos a ver si vemos.
Está interesante. Este software. Lástima que haya tanto doblez por ahí en la, que le quedó en la muestra. Se tarda bastante en cargar. ¿O será que ya? Ah, no, sí, se lo está cargando. Este también sería un bronquiolo terminal. Observen, si ve que no se ve tan ondulado. ¿Sí ven? Ahí está el epitelio, se ve más cúbico y aunque tiene por acá algo de fibras de músculo liso, no se ve el anillo tan marcado como el bronquiolo que les mostré anteriormente. Esto también sería un bronquiolo terminal y no se ve tan ondulado. Y además que es una estructura bastante pequeña. También sería un bronquiolo terminal este. Esta fotografía no tiene mayor cosa. Tiene por acá lo que vimos, el bronquiolo secundario. Pareciera que este fuera un terciario, ya lo vas a ver. Es un terciario. Mire que la cantidad de cartílago no es suficiente, muy ondulado. Ahí está la plaquita de cartílago hialino. A ver, esperemos que se... Voy a guardar la página. Mientras tanto. Marcadores. Añadir a marcadores. Listo. Uy, lástima. Esta zona quedó gruesita. Bueno, pero acá se alcanza a ver. Mire, ahí está ondulado. Se alcanza a ver el cartílago, ¿cierto? Y se alcanza a medio... Ah, mira, acá está el músculo liso. Acá, en esta zona donde quedó opaca. Esto se debe que no se vea bien acá porque estas zonas quedaron gruesas, ¿sí? En el corte histológico. Acá no, ya no arma más nitidez. Mire, estas zonas que se están delgadas y se ven perfectamente. Estas zonas quedaron gruesas, por eso se ve de esa forma. Ahí ya no da más nitidez. Pero se alcanza a ver qué tipo de bronquio es. Este sería un bronquio terciario o segmentario. Vea, solamente un poquito de cartílago ondulado, que eso es muy característico. Y por la diferencia en tamaño, porque esta es una estructura bastante pequeña. A diferencia del secundario, que este secundario es un secundario pequeño, pero se alcanza a ver la diferencia en tamaño y la cantidad de cartílago que posee. ¿Sí ve? Ahí está. Y se ve menos ondulado. Miren, nomás viéndolo de lejos, ahí, ¿sí ve? Está más pequeño, este se ve la ondulación que tiene, ¿sí ve? Este posee poca. Más cantidad de cartílago hialino, observe que va alrededor de toda la estructura. Ahora sí, ¿qué ibas a decir? Es que no le alcancé a escuchar esa que estaba señalando que bronquiolo que era. Bronquiolo no, bronquios, terciario. Un bronquio Porque, terciario y uno sí, secundario. porque mire, recuerde que el bronquio es el que tiene cartílago. Mire, este es terciario porque vea, tiene cartílago hialino, pero no es alrededor de toda la estructura. Este sería terciario. Y además que es muy característico que se vea ondulado. ¿Sí ves? Este secundario, aunque es un secundario pequeño, mire, tiene cartílago hialino alrededor de toda la estructura y es menos ondulado. Y además es más grande. ¿Sí ven la diferencia en Profe, tamaño? y respecto al músculo, ¿los dos tienen músculo que los rodean completamente? Sí, ambos. Lo que pasa es que en esta muestra estaba feita por el doblez. En esta sí se alcanzó a ver, mírelo por acá. ¿Sí ven la línea rojita? Ahí se alcanza a apreciar. ¿Sí? Pero está mejor la fotografía de los bronquios que yo les mostré.
pero está interesante este software. Me gustó, me gustó. Tengo que mirar otras muestras a ver. Eso es muy bonito, está en lo que es los conductos alveolares. Mire, conductos alveolares, sacos alveolares y alveolos se ven muy bien. Una arteria, vea una arteria en el pulmón, acá hay otra arteria, acá hay otra arteria, se diferencian ahí por el grosor. Esto rojo que está en el centro son eritrocitos. Mira otra arteria de diferentes tamaños. Bronquiolo respiratorio, bronquiolo respiratorio, bronquiolo respiratorio. ¿Sí ve cómo se va abriendo hacia diferentes sacos alveolares o conductos alveolares? Y se identifica si ve las paredes más gruesitas. Eso es un bronquiolo respiratorio. Ahí se pueden diferenciar, mire, por las paredes de un conducto alveolar, ¿no? Para que no lo vayan a confundir. Mire, pared gruesita, quiere decir que esto es un bronquiolo respiratorio. Ahí está, mire, bronquiolo respiratorio, este está fácil de identificar. Un bronquiolo terminal. Bronquiolo terminal, ya lo vimos de cerca y identificamos que sí era un bronquiolo terminal, bronquiolo terminal, bronquiolo terminal. ¿Listo? Bueno. Tengo que revisar este, a ver si le quito esto. Y lo trío así. Error. Si le quito esto. ¿No tiene el link de la página principal? Sí, claro, profe, ya se lo envió. Me lo envían. Listo, gracias. Bueno, vamos a la última parte, porque ya son las 11 y 11, si no, no vamos a terminar, que son las glándulas del sistema digestivo. Bueno, las glándulas del sistema digestivo incluyen lo que son las glándulas salivales mayores relacionadas con la cavidad bucal. Entonces tenemos la parótida, la glándula submaxilar y la glándula sublingual. Esas serían las tres glándulas salivales mayores. Cuando le hablen de glándulas salivales menores, pues son las que están dentro de los órganos que hacen parte del sistema digestivo. ¿Listo? Bueno, estas tres glándulas salivales mayores son de tipo acinar. O sea, todas son acinares. Tanto la parótida, la submaxilar y la sublingual. Pero cada una tiene sus diferencias para identificarlas. Bueno, además de las glándulas salivales mayores, también tenemos el páncreas, el hígado y la vesícula biliar. Bueno, cada una de estas glándulas cumple diferentes funciones, pero ayudan todas al proceso digestivo. Tenemos la primera, la glándula sublingual. Esta es la más pequeña de las tres, tiene forma de almendra, elabora apenas el 5% de la saliva. La glándula está compuesta por unidades secretorias tubulares mucosas recubiertas por semilunas cerosas. Cerosa está mal escrito. La glándula sublingual produce saliva mixta, sobre todo mucosa. Las glándulas sublinguales tienen una cápsula de tejido conectivo escasa y un sistema de conductos que no forman un conducto terminal. Quiere decir que estas van a secretar con varios conductos que pueden desembocar en la boca o pueden unirse al conducto de la glándula submaxilar, que es más grande. Esta sería la glándula sublingual. Bueno, esta está dividida por lóbulos y lobulillos y tiene tabiques. La cápsula, ya lo dije, que lo que lo reviste externamente es una cápsula delgada. Acá están los tabiques. Estas las divisiones, cada uno de esos segmentos que dividen los tabiques, lo que se conoce como lobulillos. Cada uno de estos segmentos de diferentes tamaños, unos son más pequeños, unos son más grandes. Esos son los famosos tabiques. Y estos son los conductos que se encuentran en el lóbulo, es lo que se llama como un conducto intralobulillar. Bueno, entonces esos conductos intralobulares generalmente están revestidos por un epitelio cúbico simple. Ojo, generalmente puede haber otro tipo de epitelio si el conducto es grande. Para identificar la glándula sublingual, es de tipo acinar y la mayoría son acinos mucosos. Como pueden observar,
puros acinomucosos. Miren, esta está bastante ramificada. Vean. Mucosos, acinomucosos, y lo que se ve rosa ahí son los acinos serosos. La mayoría de acinos serosos en la glándula sublingual se ven en forma de semiluna serosa. ¿Qué es eso? Una semiluna serosa es un acino, pero no se ve completo, sino solamente un fragmento revistiendo el acino mucoso. Vean. Esto sería una semiluna serosa. Esto es otra semiluna serosa bastante grande. Esta es otra semiluna serosa. Esta está pequeña. Esta es otra semiluna serosa. O pueden verse los acinos completos. Pero como se dan cuenta, la mayoría son semilunas serosas. Muy pocos acinos completos. Bueno, esa es la característica entonces de la glándula sublingual. Tenemos la glándula submaxilar. Esta elabora el 60% de la producción de la saliva, casi el 90% de los acinos produce saliva serosa, en tanto que los restantes elaboran la saliva mucosa. Los conductos estriados de la glándula submaxilar son mucho más largos que de las glándulas parótidas y sublinguales. La cápsula de tejido conectivo de la glándula submaxilar es extensa y forma también tabiques que subdividen la glándula en lóbulos y lobulillos, igual que la anterior. Bueno, acá están los tabiques. Es esta línea del tejido conectivo. Se divide la glándula en lobulillos, un lobulillo, otro lobulillo, otro lobulillo, otro lobulillo, para formar el lóbulo. Tenemos acinos serosos y acinos mucosos, pero observen, si vemos la proporción, hay mayor cantidad de acinos serosos que de acinos mucosos. Y así se identifica la glándula submaxilar. Por la proporción de acinos serosos va a ser mayor que la de mucosos. Y acá sí se ven los acinos serosos completos, aunque también tiene semilunas serosas. Pero acá se ve mayor cantidad de acinos serosos completos que en la glándula anterior y en mayor proporción. Acá tenemos un acercamiento, vea, conductos, que serían estos, conductos intralobulillares con cúbico simple, acinos serosos, vea, por todos lados, y acinos mucosos. Pero ya les dije, pueden tener también semilunas serosas. Miren, la semiluna sería estos fragmentos, semilunas serosas, semilunas serosas, semilunas serosas, y acinos mucosos. Bueno, quedó claro la diferencia entre sublingual y submaxilar. Sublingual, mayor proporción de acinos mucosos que serosos, y la mayoría de acinos serosos se ven en semilunas. Submaxilar, mayor proporción de acinos serosos, hay acinos serosos completos, y menor proporción de acinos mucosos. ¿Sí? No está difícil de entender. La parótida. La parótida, entonces la última de las glándulas salivales mayores, entonces la glándula salival más grande, elabora una secreción serosa, que también está mal escrito, con S. La saliva de la glándula parótida que elabora tiene concentraciones altas en la amilasa salival. La amilasa salival se encarga de digerir la mayor parte del almidón del alimento y esta digestión continúa en el estómago. La cápsula de tejido conectivo de la glándula parótida está bien desarrollado y forma numerosos tabiques que subdividen la glándula en lóbulos y lobulillos. Alrededor de los 40 la glándula es invadida por tejido adiposo que se difunde en el tejido conectivo. Bueno, acá tenemos entonces una fotografía de la glándula parótida. La glándula parótida entonces es muy fácil de identificar. Observen puros acinos serosos. Puros acinos serosos, acinos serosos, acinos serosos por todos lados. En menor aumento, que es esta fotografía que vemos acá, vemos lo que es un lóbulo. Mire, este segmento grande, eso es un lóbulo. Y dentro están los lobulillos, que son los segmentos más pequeños. Entonces, todos los conductos que están dentro del lóbulo es lo que llamamos conducto intralobulillar, que están dentro del lóbulo. Y los que están fuera del lóbulo, como estos más grandes, que tienen generalmente un epitelio cúbico estratificado o pseudoestratificado, se les llaman conductos interlobulillares. ¿Listo? Que están en los tabiques grandes que subdividen la glándula. Esto sería un lóbulo. Este segmento más grande sería otro lóbulo. Este segmento más grande sería otro lóbulo. Ojo, hay que tener cuidado porque en la parótida es común ver tejido adiposo. El tejido adiposo no me lo vayan a confundir con glándulas exocrinas mucosas. Las glándulas exocrinas mucosas tendrían núcleos a la periferia y se verían varias
células glandulares dentro de la estructura, como esto, ¿sí? Miren, núcleos periféricos y varias estructuras glandulares. Esto es una estructura más blanca, esto es tejido adiposo, o sea, adiposito. Observen que no hay núcleos periféricos, no me lo vayan a confundir. Esta es una glándula 100% serosa. Tenemos el páncreas. El páncreas, entonces, este está situado en la pared posterior del cuerpo. Su cápsula débil de tejido conectivo forma tabiques que subdivide la glándula también en lobulillos, en lóbulos y en lobulillos también. Los vasos y los nervios del páncreas y también su sistema de conductos. Bueno, ojo. El páncreas es muy importante los vasos sanguíneos. ¿Por qué? El páncreas tiene una parte exocrina, pero también tiene una parte endocrina. Hace los dos tipos de secreciones. Algunos autores consideran esta glándula mixta, pero no mixta en la clasificación exocrina, que es que tiene ácidos mucosos y serosos. No, esa es una clasificación mixta, aparte por tener tanto secreciones exocrinas como endocrinas. ¿Listo? Los componentes endocrinos del páncreas, entonces, son unas estructuras que se llaman los islotes de Langerhans. Islotes porque son pequeños fragmentos o de células dispersas en medio de los ácidos serosos del páncreas. El páncreas exocrino, entonces, es una glándula tubuloacinar compuesta. Esta está formada por acinos serosos y compuesta es porque está ramificado tanto sus conductos como sus adenómeros. ¿Listo? Bueno. Produce a diario 1.200 mililitros de un líquido rico en bicarbonato que contiene proenzimas digestivas y de 40 a 50 células acinares que forman un acino redondo oval cuya luz está ocupada por 3 o 4 células centroacinares, que es el inicio del sistema de conductos del páncreas. Bueno, eso va difícil de verlo. Esto es como la estructura, como está formada cada glándula tubuloacinar del páncreas. Acá tenemos entonces una fotografía en la cual vemos entonces lobulillos. Mire, por acá están las divisiones de los lobulillos para que vean el tejido conectivo, conductos intralobulillares. Por acá hay una placa grande que sería un conducto interlobulillar. Si ve la diferencia en tamaños del conducto, puros acinos serosos por todos lados, y esa estructura que se ve diferente, vea células sueltas, dispersas, es el islote de Langerhans. ¿Se acuerda que las glándulas endocrinas tienen dos formas, o endocrina o, folicular o cordonal? Esta es de tipo cordonal, vea que son células sueltas dispersas, este islote de Langerhans. Pueden verse grandes y bonitos como este, o pueden ser una estructura pequeña como esta. Este también es un islote de Langerhans. Bueno, este islote de Langerhans, que es una glándula, apenas representa el 2% de la masa pancreática. Cada islote, entonces, comprende dos componentes. Cordones, porque es de tipo cordonal, anastomosados, porque están unidos, de células endocrinas. Entonces tenemos ahí células alfa, células beta, células delta y células F. Cada una de estas secretan diferentes tipos de hormonas. Un componente vascular, ojo, es importante porque recuerden que las glándulas endocrinas no tienen conductos y a través de los vasos es que van las hormonas. Entonces, un componente vascular, que es el sistema porta, es una vena porta insulacinar que comprende una arteriola aferente que da origen a una red capilar revestida por células endoteliales. Las vénulas que salen de los islotes de Langerhans aportan la sangre a los acinos pancreáticos adyacentes. ¿Qué quiere decir? Que esas mismas hormonas que se producen tienen efecto en las glándulas exocrinas del mismo páncreas. Por eso dice que el sistema porta permite la acción local de estas hormonas. Tenemos las células alfa, entonces estas van a producir la hormona glucagón, las células beta producen la insulina, las células delta secretan la gastrina y somatostatina, y las células F elaboran lo que es el polipéptido pancreático. Esta es una fotografía de las NEAs. Mire, ahí están los ácidos serosos, aquí sí se ven muy bonitos.
Sinuosos, vean los núcleos periféricos, un conducto que está horrible, y acá el islote de Langerhans, que aunque está pequeño, se ve bien bonito. El hígado. Bueno, el hígado es la glándula más grande del cuerpo. El hígado a nivel morfológico se subdivide en 4 lóbulos, el derecho, izquierdo, cuadrado y caudal. El derecho y el izquierdo constituyen la mayor parte. El hígado tiene tanto funciones endocrinas como exocrinas. Sin embargo, a diferencia del páncreas, en el hígado la misma célula que es el hepatocito cumple las 2 funciones. Bueno, el hepatocito tiene a su cargo la formación de la secreción exocrina hepática, que es la bilis, y sus múltiples productos exocrinos. Además, los hepatocitos convierten sustancias nocivas en materiales no tóxicos que se secretan en la bilis. Bueno, la superficie cóncava inferior del hígado aloja lo que es el ilio. Ya sabemos que es el ilio, ¿cierto? Eso ya lo vimos en riñón. El ilio, entonces, a través del cual entra tejido conectivo y lleva vasos sanguíneos, vasos linfáticos, nervios, pero en el caso del hígado también aloja los conductos hepáticos para drenar la bilis del hígado, o conductos biliares, que son lo mismo. El hígado está envuelto por completo por un peritoneo. Ojo, mire, nuevamente cambiamos la forma que se le llama al epitelio simple plano en este órgano. Entonces, un peritoneo, que es el epitelio simple plano que reviste este hígado. Sobre la cápsula de Gleason, que es una cápsula supremamente delgada, compuesta por tejido conectivo denso y regular. No sé si han tenido oportunidad de comprar hígado en la pesa. Observen que se ve del color del hígado como tal, pero tiene una capita brillante superficial. Esa es la cápsula de Gleason, ¿sí? Que es el epitelio simple plano más el tejido conectivo, pero es supremamente delgada. Al ser tan delgada es prácticamente transparente y deja ver la parte interna del hígado como tal. Bueno, el hígado es poco común porque sus elementos de tejido conectivo son escasos. Si la cápsula es delgada, pues las trabéculas que tiene este van a ser también supremamente delgadas. Por tanto, casi la totalidad del hígado está compuesta por estas células parenquimatosas uniformes llamadas los hepatocitos. Bueno, entonces acá tenemos una presentación gráfica de lo que es el hígado, acá en el morfológico, acá el sitio por donde entra el ilio con sus vasos sanguíneos, linfáticos, nervios y el conducto biliar. Acá tenemos esto que ven verdecito por acá, eso sería lo que corresponde a la vesícula biliar. Bueno, a nivel histológico, entonces, el hígado, cuando se hace el corte histológico, se van a ver unos lóbulos. En este caso, los lóbulos del hígado son hexagonales, pero ojo, no esperen que en el corte histológico se vayan a ver los hexágonos perfectos, no. Algunas veces se ven, otras veces se ven bastante deformes. Bueno, esos hexágonos corresponden a los lóbulos del hígado. Están subdivididos por, obviamente, tejido conectivo, muy delgadita, es una capa delgadita con tabiques de tejido conectivo, y cada lóbulo contiene lo que se llama la vena central, que es una vena porta, o como la llaman acá, vena subglobulillar, ¿sí? Bueno, eso es una vena central que hace parte del sistema porta, y a cada extremo del lóbulo, perdón, porque no son lobulillos, del lóbulo, vamos a encontrar lo que se llama la tríada portal. La tríada portal está compuesta por el conducto biliar, la vena porta y una arteria hepática. ¿Listo? Bueno, acá tenemos entonces una primera fotografía de lo que sería el lobulillo. Mira, acá le está marcando cómo va, ¿sí? Observen que el tejido conectivo, el tabique del tejido conectivo es supremamente escaso. Este es, mira, ahí que no está marcado se ve. ¿Listo? Acá está marcando lo que son las triadas, una triada, otra triada, y le están marcando dónde está la vena central. Desafortunadamente me marcaron acá todas, o está marcado acá todas, no se alcanza a ver. Ahorita vemos una fotografía donde sí se ve. Todo esto son hepatocitos, mire, todo esto es hepatocito, ahí está el acercamiento. En el núcleo central un citoplasma de color rosa, así se ve con hematocilina eosina, y acá están viendo una fotografía de una de estas triadas. Ahí está lo que es el conducto biliar, la vena porta y la arteria hepática, pero dirán por qué hay más de una vena porta. Claro, acá esto es una red de venas portas hacia todas las direcciones. Entonces es común que salga más de una vena porta en un corte
Mire, acá vena porta y vena porta. ¿Sí ven? La triada en realidad sería estas tres que vemos aquí. La arteria, que está muy pequeña, horrible, el conducto biliar y la vena porta. Y esta sería una fotografía de la vena central, que es otra vena porta, pero en el centro del lóbulo. Mire, epitelio simple plano, ¿sí? Las células endoteliales, sería la vena central, puros hepatocitos. Estas manchas negras, ¿qué corresponden? Esta es una fotografía que tomé de la Garner, donde le hicieron una coloración además de hematocitinacina, una coloración con tinta china, para que se vean estas estructuras negras grandes que corresponden a macrófagos que se llaman células de Kupffer ahí en el hígado, que las había nombrado cuando vimos los tejidos conectivos. Mira, ahí está el acercamiento. Esta sería una célula de Kupffer, que es un macrófago. Y ahí tenemos los hepatocitos. Vean, son células con citoplasma rosa y núcleo central. Voy a dejar de compartir acá un momento. Esa es tomada por en el laboratorio. Mira, ahí está entonces. ¿Cómo se vería un hepatocito si saliera bien? Perdón, un hepatocito no, un lóbulo si estuviera bien cortado. Mira, ahí sería, estos son los tabiques, mire, supremamente delgado, y ahí se ve el hexágono. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí están sus 6 caras o sus 6 lados. Y acá está perfectamente la triada. Vean, arteria, acá se ve bonita, grande, arteria hepática, conducto biliar y vena porta. Y esta sería la que saca en el perindicador, la vena central y puros hepatocitos. Como esto no tiene tinta china, no se van a ver los macrófagos. ¿Siempre va a Así es tener la que, vena central? dime. El lóbulo siempre va a tener la vena central. Generalmente se tiene que ver con vena central, sí. Pero observen estos lóbulos que están acá al lado. Si ve que no tienen la forma de hexágono correcta que deberían tener. Es difícil que toda la placa salga con hexágonos. Unos cuantos son los que quedan correctos y en la mayoría van a salir un poco deformes, con unas formas que no corresponden. ¿Listo? Pero así se vería un lóbulo bien cortado. Profe, pero entonces cada hexágono tiene su vena. Todos tienen su vena central, sí señor. No importa que estén un poquito diferentes al hexágono que se ve acá. Pero todos van a poseer su vena central. Lo que pasa es que acá, como está tan cerca, no se alcanza a ver. Deberían estar por acá, estar por allá, estar por acá. Se estaría por acá más o menos. Pero todos tienen su vena central. Y se van a ver siempre las triadas. Más o menos en las esquinas, pues no siempre van a salir, pero más o menos acá en las esquinas va a tener las triadas portales. En este caso acá esta salió muy bien. ¿Las triadas portales son la vena, la arteria y el conducto? Ajá. Arteria hepática, conducto biliar y vena porta. Bueno, para terminar, tenemos la vesícula biliar. Bueno, antes de pasar a la vesícula, acá tenemos la composición de la bilis. El hígado humano produce unos 600 mililitros de bilis al día. La bilis contiene componentes orgánicos como son ácidos biliares, el componente principal que son los fosfolípidos y sobre todo lecitinas, colesterol, pigmentos biliares y bilirrubinas y sus componentes inorgánicos. La vesícula biliar, entonces, es un órgano pequeño en forma de pera situado en la parte inferior del hígado. Esto a nivel morfológico, la mayor parte del órgano forma lo que es el cuerpo y la abertura que se continúa con el conducto cístico se denomina cuello, que es la que está unida al duodeno, que sería la parte más pequeña, la parte final. La vesícula almacena y concentra la bilis y libera al duodeno según se requiera. La luz de la vesícula está recubierta por un epitelio cilíndrico simple, pero este epitelio cilíndrico simple se divide en dos tipos de células. Las claras, que son las más comunes, que es el epitelio cilíndrico como tal, más las células en cepillo, que quiere decir
epitelio cilíndrico simple con, en la parte apical, microvellosidades. La lámina propia está compuesta por un tejido conectivo laxo, que es lo que vemos debajo del epitelio vascularizado, que contiene abundantes fibras de especular elásticas y colágeno. En el cuello, la lámina propia alberga glándulas tubuloalveolares simples que producen una cantidad pequeña de moco para lubricar la luz de esa región contraída. Ojo, ¿qué quiere decir? Que en esta vesícula biliar, en el cuerpo, no vamos a ver glándulas, pero en la región del cuello sí posee glándulas tubuloalveolares que van a secretar esta pequeña región. La capa de músculo liso delgada de la vesícula biliar se compone sobre todo de fibra de orientación oblicua. ¿Qué quiere decir? Que acá el músculo va en un solo sentido, alrededor de la vesícula biliar. Es lo que quiere decir. Y es músculo liso. La adventicia, el tejido conectivo, está unida a la cápsula de Gleason del hígado, pero no puede separarse. Puede separarse con facilidad. La superficie no unida de la vesícula biliar está revestida por peritoneo que le proporciona una serosa epitelial escamosa simple lisa. Bueno, esta parte final, ¿qué quiere decir? Voy a ir al gráfico. Acá tenemos el hígado, ¿sí? El hígado entonces está revestido por lo que es la cápsula de Gleason más el peritoneo. Pero ojo, acá hay una parte de la vesícula biliar que se une a esa cápsula de Gleason. Como es la cápsula de Gleason tan delicada, eso ahí nos hace referencia el autor que puede separarse con facilidad, por lo delicada que es esa cápsula de Gleason o tan delgadita cápsula de Gleason que posee el hígado. Ahora nos dice que la región de la vesícula biliar que no está unida al hígado tiene un peritoneo que sería un epitelio simple plano. La que está al medio externo. Bueno, acá tenemos entonces una fotografía de vesícula biliar. La vesícula biliar es plegada, los pliegues, revestida por epitelio cilíndrico. Ya sabemos que tiene dos tipos de células. Ojo, difícil de diferenciar porque como son microvellosidades, cuál es la que tiene microvellosidades y cuál es la que no. Entonces, pero se observa el epitelio cilíndrico. ¿Listo? Debajo tenemos el tejido conectivo laxo que corresponde a la lámina propia. Mire el laxo. Puede haber acumulaciones de linfocitos. Ojo, se parece al laxo, pero ¿cuál es la diferencia? Con linfocitos no hay matriz extracelular. En el laxo sí hay matriz extracelular, que es la sustancia rosa. Y posteriormente la parte muscular. Ojo, va en un solo sentido. En este caso quedaron las fibras musculares cortadas transversalmente. Por eso se ven cortas. Y posteriormente tiene la adventicia, denso irregular vascularizado. Mire, venas, arteria. Vascularizado, y por acá iría el peritoneo, que sería el epitelio simple plano que no se alcanza a ver en la fotografía. Voy a dejar de compartir acá y les voy a mostrar otra foto. Acá. Mire, esta es la misma vesícula biliar, pero con otro tipo de corte. Acá tenemos los pliegues, observenlos, el epitelio cilíndrico, el tejido conectivo laxo y la lámina propia. El músculo liso, observe que acá se ve diferente. Acá se ve alargado, está longitudinal. ¿Se ve? Ojo, acá hay glándulas. Quiere decir que esto más en la región del cuello. Vea, con una luz bastante grande, por eso es tipo alveolar. La parte de las células glandulares van alrededor. Entonces, esta región o esta placa es tomada cerca de la región del cuello. Por eso hay presencia de glándulas. Y podemos posteriormente la adventicia denso irregular vascularizado. Vean, arterias, venas por acá. Bueno, ahí está la diferencia en la parte muscular. Bueno, y además que se tiene glándulas en la parte muscular, que este está en corte longitudinal y la que está en la diapositiva está en corte transversal. Pero observe que la muestra, aunque se haya cortado en longitudinal o transversal, se ve el resto de tejidos prácticamente iguales. Lo único que se ve es la diferencia en la parte muscular. Bueno, para terminar, la función entonces de la vesícula biliar son concentración hasta 10 veces su tamaño en almacenamiento de bilis entre las comidas,
liberación de la bilis por contracción de la capa muscular en respuesta a la estimulación por la colecistocinina, que esta la produce unas glándulas, unas glándulas endocrinas que están en el duodeno, hacen que estas hagan que libere esa bilis. Y también a través de los estímulos neurales, además de la relajación del esfínter de Lodi, el cual es un anillo muscular que rodea la desembocadura del conducto biliar en la pared duodenal. Y regulación de la presión hidrostática, ¿cierto? Dentro del árbol biliar. Bueno. No sé si tienen alguna pregunta. Yo, profe, esto, en el páncreas, creo que era en el páncreas. Sí, en el páncreas. Se habla de unos tabiques, profe. Esos tabiques son como paredes, ¿sí? Los tabiques, las tabiques son las pequeñas divisiones de tejido conectivo que se ven, como esas líneas rosas. Esos son tabiques. Están tanto, no solo en el páncreas, la vieron en sublingual, submaxilar, parótida y páncreas y hígado. Ahí esas divisiones, lo que formaba el lóbulo, el hexágono, esos son los tabiques, que son tejido conectivo. ¿Cuál es la función de los tabiques? Pues a través de los tabiques, que es tejido conectivo, entran los vasos sanguíneos, linfáticos y nervios dentro del órgano para distribuirse. Ok, profe. Profe, había también una parte de ahí del páncreas que decía que tenía, no me acuerdo cómo es el nombre de la estructura. ¿Pero qué era? Células ¿Qué era? Un especializadas. A, beta. alfa, beta, delta y F. Ya. Esas son las células que forman lo que es el islote de Langerhans. No sé, o sea, no la podemos identificar cuál es cada célula. Ok. No, O sea, si era la pregunta. No, ahí vamos a ver solamente el islote, que es una estructura un poco ovalada, con células sueltas de forma cordonal. Pero identificar cuál es la alfa, cuál es la beta, cuál es la delta, cuál es la F, necesitaríamos una coloración especial, necesitaríamos un microscopio electrónico para verle las características celulares a cada una de estas células, que no lo vamos a poder ver, porque estamos utilizando un microscopio normal. Listo, bro. Listo, gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, creo que no. Entonces dejamos hasta ahí y nos vemos la próxima clase. Nosotros tenemos